Hola, buenos días. A continuación vamos a realizar un pequeño manual de introducción a los primeros pasos para manejar el RoboGuide y poder hacer lo mismo que hacemos con el robot que tenemos en el aula. Entonces, para lo cual os he creado una célula de ejemplo donde ya tenemos el mismo robot que tenemos en el aula. Os he puesto una mesa como la que tenemos en el aula y os he puesto una caja que nos sirve como la caja de folios que utilizamos para comenzar a trabajar con el aula. Y también os hemos puesto una herramienta, en este caso he cogido un soldador, porque no tenemos, bueno, la misma que existe en el aula no la he encontrado, pero esto nos sirve como ejemplo para poder empezar a trabajar. Entonces, ¿esto dónde lo tenemos? Bueno, pues aquí tenemos el documento comprimido, lo descargamos y cuando lo descargamos entramos en el mismo y hacemos doble clic sobre el ejecutable y entonces entramos en el RoboGuide. Una vez hemos entrado en el RoboGuide, pues ya lo que nos encontramos es lo siguiente. Nos encontramos que, bueno, aquí tenemos lo que os acabo de comentar, el robot como el que del aula, y vamos a ver cómo empezar a trabajar con él. Lo primero de todo, bueno, aquí arriba a derecha tenemos los comandos con el ratón para empezar a trabajar. Fundamentalmente, esto de aquí nos va a permitir visualizar las cosas. Entonces, ¿cómo desplazarse? Bueno, botón derecho nos movemos la vista, botón central, la rueda acerca y aleja y pinchando nos movemos. Y si queremos seleccionar algún elemento, pues por ejemplo en este momento está seleccionado el robot, hacemos doble clic, seleccionamos, bueno, con doble clic se abren las propiedades, con un solo clic seleccionamos el elemento, ¿vale? Esto sería la caja de folios, aquí tenemos la mesa, que aquí tenemos dónde está situado, aquí tenemos el robot, aquí tenemos la herramienta, ¿vale? Son las cuatro cosas que están actualmente. Pinchando sobre cada una de ellas van apareciendo. Luego, si haces doble clic, o como vamos a explicar, aparecen las propiedades de los componentes. Por ejemplo, hago doble clic sobre la caja de folios y aparecen las propiedades, aparece el nombre, que lo puedo cambiar, tipo de objeto con el color. Aquí tenemos dónde está situado. Esta localización nos da las coordenadas X, Y y Z con respecto al cero global del espacio de trabajo. Y esto es la orientación angular. Si yo ahora cojo y quiero modificarlo, bueno, y aquí a la derecha tengo el tamaño de la caja, son 300 por 200 por 60. En este caso no tiene por ahora muchas más cosas que explicar ahora. Está visible, si le pinchara pues, y le diera apply, sería invisible. Eh, y bueno, y en este caso no hay mucho más que explicar sobre esto. Si lo quiero mover o trasladar o modificar, bueno, pues puedo hacerlo de dos formas. O bien directamente sobre esto, por ejemplo, le pongo el X 120 en vez de 100 y vemos que se ha desplazado. O yo puedo coger y desplazar los objetos con el ratón. Fijaros que si yo me acerco, tengo aquí que puedo desplazarlo con la manita linealmente en el eje X, cuando aparece la mano linealmente en el eje Z y linealmente en el eje Y, o también puedo desplazarlo angularmente en el eje X, aquí lo tenemos, desplazamiento angular en el eje X, o desplazamiento angular en el eje Y o Z. Fijaros cómo se van modificando las coordenadas asociadas según la ubicación del objeto que he seleccionado. Bueno, le doy a control Z para deshacer las modificaciones, de forma que se quede donde estaba inicialmente. No, lo podemos mover sin problema. Esto mismo podemos hacerlo con la mesa de trabajo. Vemos que la ubicación de este caso es 000, aunque está girado a 180 grados, y el robot que está colocado a una altura de 817 milímetros con respecto al suelo. Todo el espacio de trabajo, lo veremos, está limitado, como veréis, por esta cantidad, y está colocado aquí en el centro. Esto sería el 000 del espacio de trabajo. Vale, entonces yo si quisiera meter más cosas, pues lo tengo aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda lo que tengo es, por un lado, eh, ¿cuántos robots tenemos? Tenemos el robot C1, eh, que se corresponde con el robot que tenemos, con sus programas y con sus ejes y referencias. Tenemos los fixtures, que son, en este caso, la caja de folios. Estos son objetos que en principio no se pueden mover. Y los obstáculos, que algo similar a los fixtures, estos son más estáticos todavía. Esto correspondería, en este caso, con la mesa. Como veremos, si yo aquí hago doble clic en la caja de folios, aparece también lo de antes, las propiedades.
Y lo mismo, aquí hago doble clic y aparecen las propiedades, en este caso, de la mesa de trabajo, igual que antes. Si yo quisiera eliminar o crear un nuevo fixture o un nuevo obstáculo, pues hago botón derecho y crear un fixture. Cuando me crea un fixture, lo que vemos es que puedo coger, bueno, hay unos objetos muy básicos como son una caja, un cilindro, una esfera, o también puedo acudir a, donde pone single CAD file o multiple CAD file, puedo coger un CAD que ya tengo yo creado por mi cuenta, eh, que haya yo diseñado, o puedo coger una de la librería que tenemos por defecto de el RoboGuide. Si le abrimos la librería que tiene por defecto, vemos que está organizada en, por un lado, herramientas, fixtures, obstáculos, other y parts. Parts no lo he comentado, pero sería en este caso cosas que se pueden coger y mover. Así como un fixture en principio está pensado para que no se mueva, esté quieto, las partes son cosas que se pueden ir moviendo. Por ejemplo, un fixture sería un palet que está quieto y en la parte, las parts serían las cajas que se mueven dentro de un palet a otro. Entonces, nada, podemos elegir el CAD que queramos, aunque no corresponda con el fixture. Por ejemplo, puedo crear en este caso estoy creando un nuevo fixture, pero puedo coger y meterle un dibujo, por ejemplo, un chamfering. Esta cosa la puedo conectar y sería, eh, ¿lo veis? Acabo de crear un objeto, en este caso se llama Debug Tool, pero es un fixture, a pesar de que el CAD asociado corresponde en principio con, una part que sería para mover. Cuando yo creo un objeto, pues lo primero que tendría que hacer es, pues eso, coger y darle un nombre, por ejemplo, un pincho, y lo ubica generalmente a esta posición, a 3 metros de altura, por eso no se ve. Entonces, si yo quiero verlo, claro es que si lo alejo, aquí está, aquí arriba. Si quisiera luego utilizarlo, pues tendría que desplazarlo hacia abajo y cambiar de tamaño. Por ejemplo, yo cogería y lo desplazaría aquí abajo y le cambiaría luego el tamaño si este objeto me parece demasiado grande para lo que yo quiera gastar. Puedo también directamente escribir las coordenadas, como os he comentado antes, y luego puedo coger y cambiar el tamaño. El tamaño os aconsejo cambiarlo siempre aquí en la escalada. Vale, y, por ahora, bueno, cuando ya lo tenemos creado, si lo quiero eliminar, pues botón derecho, delete y me lo elimina. Vale, con esto puedo coger y crear cosas y objetos que quiera asociar a mi estructura. Vale, ahora vamos a empezar a mover el robot tal y como lo movíamos con... Bueno, primero, antes de nada, me he equivocado, vamos a ver un poco las vistas que estábamos viendo antes. Desde el punto de vista para ver cosas, así como se pueden mover con el ratón, existen unos botones que son bastante útiles para, por ejemplo, aquí tenemos el botón para la vista desde arriba, la vista de un lateral, en este caso el lateral izquierdo, en la vista lateral derecho, vista frontal y vista trasera. Luego, si esto me sirve, este botón de aquí, donde tenemos la flechita, me sirve para centrar el objeto que ya he seleccionado. Entonces, eh, cuando no sé dónde está dentro de mi espacio de trabajo, pincho y aparece. ¿Vale? Bueno, ya tenemos esa parte y ahora vamos a empezar con el movimiento o desplazamiento del robot, tal y como hemos visto en clase. Lo bueno del RoboGuide, bueno, una de las cosas muy buenas que tiene es que, bueno, yo hago doble clic en la Teach Pendant, en el simbolito este, y aparece una consola o una Teach Pendant prácticamente idéntica a la que tenemos, bueno, prácticamente no, idéntica a la que tenemos en clase para manejarlo manualmente. Esta Teach Pendant le puedo esconder con el botón de arriba las teclas, puedo coger y pinchando ahí se queda limitada al espacio de trabajo de mi pantalla. Si mi pantalla no es excesivamente grande, os recomiendo que permitáis el desplazamiento por el resto del espacio. Si no cabe para poder trabajar, pues lo mejor es que la hagamos un poco más pequeña. Por ejemplo, así cogemos y hacemos más pequeña la pantalla y así hacemos un poco más pequeño el teclado. El problema de hacer pequeña la pantalla es que no se ve toda la pantalla completa y hay cosas que no se van a poder observar. Entonces, mi consejo es que la pantalla sí que la mantengáis lo suficientemente grande y el teclado pues lo hagáis pequeño, aunque no demasiado para poder trabajar. ¿Vale? Adecuarlo al tamaño de vuestra pantalla. Vale, entonces aquí ya podemos empezar a trabajar. Fijaros que es para desplazamiento, bueno, pues primero
cogemos y con Coordinate vemos el tipo de eje de coordenadas que vamos a gastar. En principio el primero sería el Word. Lo bueno que aparece en RoboGuide es que nos aparecen las coordenadas de nuestro sistema de referencia, de nuestro frame, lo cual nos simplifica bastante la tarea a la hora de desplazarnos. Con lo cual yo ahora ya sé que si yo quiero desplazarme en el eje X, le doy a Shift X, pues ya sé de antemano hacia dónde se va a ir desplazando el robot con mucha más facilidad que no si tengo que pensarlo con la regla de la mano derecha de dónde va cada eje. El siguiente, hemos visto el Word, hemos visto el Tool. El Tool Frame en este caso, si nos acercamos, vemos que está asociado al eje de la herramienta. Y como os comentaba, si la herramienta se mueve, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a moverlo, por ejemplo, vamos a hacer un giro sobre el eje Y. Aquí estará. Vamos a hacerlo más. El eje sobre el eje Y. Y bueno, pues entonces vemos que el frame asociado también se está desplazando. Fijaros aquí que cuando yo pulso una tecla, se queda pulsada hasta que la vuelvo a pulsar. Esto a veces me pasa mucho con el Shift, que si lo pulso y quiero hacer cosas, no me deja porque tengo que dejar de pulsarlo. Esto con los dedos es más intuitivo porque yo pulso y cuando dejo de pulsar es algo más intuitivo. Aquí tengo que pulsar y volver a apretar para despulsar. Entonces esto a veces nos da un poco de problema. Fijaros si está está un poquito resaltado, significa que está pulsado y por lo tanto tenemos que soltarlo. Por ejemplo, ahora para desplazarnos, si le doy a la Y, le doy a la X, le doy a varios, puede generar problemas y de hecho illegal linear jogging me pone aquí abajo arriba como un error. Bueno, es que no se puede hacer ese tipo de movimientos. Bueno, siguiendo con los espacios de trabajo, hemos visto el tool, hemos visto el Word, nos faltaría el user. En este caso, el user que está definido, bueno, la herramienta que está definida, hemos dicho que es esta de aquí, que es el soldador, y el user frame que está definido es la caja de folios. Eh, Vamos a ver lo que se ve mejor, corresponde, exacto, aquí está. El eje X, el eje Y y el eje Z. Para verlos, eh, el user frame, el tool frame y bueno, el Word no haría falta, pero el user frame y el tool frame para verlos. Si me voy aquí a mi robot, a la parte de izquierda, aquí veo las herramientas que hay y los user frames que hay ya definidos. En este caso, esto también se puede ver con la Pendant, pero tenemos definido el primer tool, que es el pointer. Si hago doble, o sea, que corresponde en este caso con, con el soldador. Fijaros que si yo selecciono otro tool, en este caso solo está la muñeca porque no hay nada seleccionado, ¿vale? Y el header y el user frame y el tool frame asociado está ahí en la muñeca, ¿lo veis? El Z es en la dirección de la muñeca, el X perpendicular y el Y perpendicular también. Bueno, pues vamos a poner el pointer. Y con los user frame lo mismo. En este caso tenemos user frame, está el no frame, que sería como el Word, el de la caja de folios, que está, en este caso, bueno, creo que se ha desplazado un poquito con respecto a lo que estaba inicialmente, pero bueno, a ver, lo voy a volver a poner. Perfecto. Entonces, inicialmente estaba definido en la esquina, bueno, como lo he desplazado, se me ha movido un poco. Bueno, más o menos. Inicialmente estaba definido en la esquina con esta orientación, la X, la Y y la Z, que corresponde con los laterales de la caja. ¿Vale? Si yo cojo otros frames, estos en este caso están sin definir, bueno, están sin definir, están simplemente definidos en el origen del robot, que sería el 0, o sea, un no frame. Y el user frame 2, 3, 4 corresponde a aquí a 0, 0, 0. Entonces, bueno, pues y con el Teach Pendant esto también se puede ver, viendo cuáles son los frames y los tools. ¿Cómo se hacía eso con la Teach Pendant? Bueno, con la Teach Pendant para verlo tenemos que ir a menú y dentro de menú Setup y dentro de Setup Frames. Y en Frames vemos que solamente hay una herramienta definida, que es la 1, que es el puntero, que es esta soldador azul, y aquí tenemos las características. Y si le doy a Other y voy a User Frame, vemos que solamente hay una User Frame definida que corresponde con la caja de folios, el box, y aquí tenemos las coordenadas. Bueno, si le doy a Enter,
aparecen aquí las coordenadas en X, Y, Z con respecto al punto origen del robot y la orientación angular. En este caso vemos que hay una orientación de 36 grados con respecto al eje Z, por eso está girada la caja de folios. Vale, eso en cuanto a los user frame y los tool frame. Lo que estaba diciendo antes, se puede desplazar o bien con el desplazamiento se puede realizar cuando yo o bien con la touch pendant, ¿vale? Le doy a Shift y apretaba una tecla y entonces vemos cómo se desplazaría a ver qué pone yo press before Shift. Vale, ahora lo arreglo. Y entonces vemos cómo se desplaza con la touch pendant, pero también lo puedo hacer manualmente cogiendo el eje de referencia asociado, ¿lo veis? Como hacíamos con la caja de folios para desplazarlo. Desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Muy importante que distingáis cuando es una manita que es lineal y cuando es un circulito que es desplazamiento angular de dicho robot. Y luego nos faltaba el último forma de manipulación o de mover la herramienta, que es con el joint. El joint lo que hace es, bueno, movemos cada uno de los joints o de las articulaciones. ¿Vale? En este caso mirábamos que desplazábamos donde pone X, entre paréntesis ahí abajo pone J1, J2. Eso significa que desplazaríamos el joint 1 hacia un lado o hacia el otro, el joint 2, el 3, que corresponde con el codo, el 4, que corresponde también el codo con la orientación, y aquí con la muñeca pues tendríamos el 5 y el 6 con también la muñeca, el angular. Esta forma de desplazamiento se puede simplificar con la tecla que tenemos aquí arriba, que le damos y entonces aparecen las articulaciones del robot representadas. Entonces eso me permite fácilmente coger, pinchando sobre la articulación, desplazarlo en dicha articulación solamente. Cuando tengo el robot un poco bloqueado, es útil a veces gastar este tipo de movimientos para desbloquearlo manualmente desde el RoboGuide. Y fijaros que aquí abajo aparecen las coordenadas, en este caso con respecto a cada uno de los del eje que estoy gastando. En este caso, cartesianas con respecto al user frame 1, es decir, con respecto a la caja de folios. Yo podría coger y cambiar este número directamente. Por ejemplo, yo quiero que la altura sea 300 exactos, ¿vale? Pues él se desplazaría a 300 exactos. Puedo coger también hacerlo con respecto al origen de mi workshare, que sería el 000 de mi espacio de trabajo. O lo que sí que es más útil es respecto al joint, es decir, que yo directamente, en vez de moverlo aquí, yo quiero colocar una posición predeterminada, pues aquí por ejemplo pongo 0 grados, aquí pongo en el J2 pongo 20 grados, ¿vale? Y así puedo colocarle una postura o una posición exactamente como yo quiera y no aproximada como ocurriría si yo tuviera que ir moviendo uno a uno los ejes. ¿Vale? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una posición que vamos a considerar bastante buena de reposo y ya tendríamos con la que empezar a trabajar. Vale, pues yo creo que con esto hemos visto tanto cómo empezar a moverse con el RoboGuide, cómo empezar a trabajar y cómo desplazar el robot bien con la Touch Pendant o bien directamente desde el RoboGuide trabajando directamente con los ejes.